que si es simpático va a ser a través de la médula espinal y por lo tanto también a través de los nervios simpáticos periféricos. Simpáticos periféricos. Bien, ahora también se menciona que a nivel de la regulación simpática va a estar dada únicamente y predominantemente por solo un neurotransmisor, que es la noradrenalina. Bien, esta noradrenalina va a ser segregada por las terminaciones de los nervios vasoconstrictores, pues estos van a ir y van a actuar a nivel de los receptores alfa-adrenérgicos, ¿no? En el músculo liso vascular, o sea, propio del vaso sanguíneo. Receptores alfa-adrenérgicos. Bien, ahora también tenemos que a nivel simpático, ¿no? Ya a nivel simpático va a haber también un inotropismo positivo, es decir, va a haber un aumento de la contractibilidad. Y este aumento de la contractibilidad va a determinar el volumen sistólico, así también como la precarga. Bien, ahora, para recordar, ¿no? ¿Qué es la precarga? La precarga es la cantidad de sangre que va a regresar al corazón y que desciende al ventrículo antes de que ocurra la contracción. Bien, entonces, tanto contractibilidad como precarga me van a determinar al volumen sistólico. Y algo más también es que el volumen sistólico, bien, el volumen sistólico es el volumen telediastólico menos el volumen telesistólico. Cuando utilizamos el prefijo tele es porque es al final de, es decir, al final de la diástole y al final de la sístole. Y la cantidad de sangre que queda al final de la diástole va a ser de aproximadamente 120 mililitros, mientras que la que queda al final de la sístole es aproximadamente 50 mililitros. Y esto pues nos da como resultado un volumen de eyección, un volumen sistólico de 70 mililitros, ¿no? Aproximadamente. Bien. Entonces, algo más que vemos en este gráfico es que la precarga va a estar determinada también por el retorno venoso. Y el retorno venoso está determinado tanto por la bomba muscular, por la bomba respiratoria, por efectos vasoconstrictores e incluso por la gravedad. Así como por la volemia, por la retención de fluidos a nivel de los vasos sanguíneos. Bien, y por otro lado, tenemos también la resistencia vascular periférica, que esta va a ser dada sobre todo por la viscosidad sanguínea como por el diámetro arteriolar. Bien, y pues para hablar de diámetro arteriolar podemos hablar si es que hay vasoconstricción, si es que hay vasodilatación, ¿no? Y esto va a estar dado a través de otros neurotransmisores. Pueden ser epinefrina, norepinefrina, endotelina, antidiurética como vasoconstricción, antidiurética o vasopresina, que es por ello que tiene este nombre también, porque se encarga de vasoconstricción, y vasodilatadores, ¿no? Que puede ser la disminución del pH, la histamina, bradicinina o el óxido nítrico. Así también como por mecanismos de angiotensina 2. Listo, ya teniendo en cuenta estos factores, vamos a hablar ahora sí de regulación de la presión arterial. Y se habla de una regulación a corto plazo, plazo intermedio y a largo plazo. A corto plazo es porque va a actuar rápidamente. Hay una variación en la presión y hay actuación tanto de reflejo de vasoreceptores, de quimioreceptores, como se menciona también de una respuesta de la isquemia del sistema nervioso central. Bien, ahora vamos a ver detalladamente esto. Empecemos primero por el reflejo vasoreceptor. Bien, el reflejo vasoreceptor, justo su nombre lo dice, vamos a necesitar de los vasoreceptores, ¿no? Que son receptores que se van a dar o que se van a estimular por cambios en la presión. Entonces, estos vasoreceptores se van a encontrar tanto en el seno carotidio, en el arco aórtico, como también en la bifurcación de la arteria carótida interna y externa, ¿no? Y podemos observarlo acá, en esta imagen. Entonces, estos vasoreceptores, si es que hay un aumento de la presión arterial, pues se estiran, hay un estiramiento de estos y va a haber señalización, ¿no? A través de nervios aferentes. Bien, entonces empezamos. Imaginemos que se inicia con una presión acá a nivel de los vasoreceptores aórticos, del callado aórtico. Imaginemos que hay un aumento de la presión súbita. ¿Qué es lo que ocurre? Pues acá, un receptor, va a existir una comunicación. Primero, si es que hablamos de vasoreceptor aórtico, va a ser por los nervios vagos. Bien, por nervio vago se dirige hacia el núcleo del tracto solitario que está a nivel del bulbo raquídeo. Pero si es que hay una estimulación a cargo de los vasoreceptores carotídeos, pues a través del nervio de Herring, va a ser un nervio que va a comunicar a este vasoreceptor con el nervio glosofaringio, pues va a haber esta estimulación de las señales, o esta vía de señalización por nervio glosofaringio hacia el núcleo también del tracto. Bien, y acá vamos a esta imagen. Entonces, como les dije, van hacia el núcleo del tracto solitario. Ahora, ¿qué pasa? Como justo hay un aumento de la presión, pues nosotros necesitamos que haya una disminución, ¿no? Y para esto vamos a tener, o va a ocurrir una inhibición del centro vasoconstricción. Entonces, se inhibe el centro de vasoconstricción del bulbo raquídeo y pues se estimula el centro de vasodilatación
también del bulbo raquídeo. O sea, vasodilatación por el estímulo parasimpático. Bien. Ya, bien, entonces, ¿qué ocurre? Luego, por una vía eferente, pues vuelve toda esta señalización hacia los nódulos, hacia el nódulo sinusal, pues va a haber una disminución de la frecuencia cardíaca, por lo tanto va a haber vasodilatación, ¿no? Tanto a nivel de venas como de arteriolas. Bien, y esto es lo que disminuiría la frecuencia cardíaca. Ahora, hay algo que considerar, que se menciona de que estos baroreceptores van a estar inactivos si es que la presión es menor de 50 a 60 milímetros de mercurio. Bien, para esto, cuando hay una disminución mayor a esta cantidad de presión arterial, pues hay otro mecanismo que lo vamos a ver acá, que son los quimiorreceptores, ¿no? Bueno, pero por ahora van a estar inactivos frente a presiones menores a 50 a 60 milímetros de mercurio. Ahora, algo más es que estos baroreceptores actúan en los cambios posturales, es decir, una persona que está en decúbito supino o que está echada, ¿no? Está echada. ¿Qué pasa? Pues acá hay una distribución de flujo sanguíneo y cuando se para súbitamente, ¿qué ocurre con el flujo sanguíneo? Pues va sobre todo a predominio de miembros inferiores, ¿no? Mientras que a predominio superior, pues va a haber una disminución de la presión arterial, justo por eso, porque disminuiría el flujo sanguíneo. Entonces es acá donde los baroreceptores también actúan, pues ocurre la vía de señalización y en este caso se estimularía el centro simpático y por lo tanto habría vasoconstricción, ¿no? Y esto es lo que va a permitir que se regularice la presión arterial frente a los cambios posturales. Bien, luego también se tiene la regulación de la presión arterial por los quimiorreceptores. Bien, los quimiorreceptores tienen una función muy similar a los baroreceptores, solo que estos van a estar formados por células quimiosensibles, o también se menciona que son cuerpos glómicos. Bien, y ahora dónde le puedo escribir, ya acá. Bien, por células quimiosensibles o cuerpos glómicos. Sensibles. Y estos, en vez de actuar por una variación en la presión, van a hacerlo por una variación de oxígeno, de CO2 y de hidrógeno, ¿no? Entonces se van a estimular frente a una disminución de la cantidad de oxígeno, un aumento en la cantidad de CO2 y un aumento en la cantidad de los hidrogeniones, ¿no? Esto es lo que va a generar que se activen esas células quimiosensibles. Y va a ocurrir un mecanismo muy similar. Bien, acá se tienen a los quimiorreceptores del cuerpo carotídeo también y del cuerpo aórtico. También se encuentran en estas regiones. Incluso se menciona que hay 2 quimiorreceptores a nivel de cuerpo aórtico. Se menciona que hay de 1 a 3 quimiorreceptores, de cuerpo carotídeo hay 2 y de 1 a 3 quimiorreceptores en el cuerpo aórtico. Bien, entonces, este es un controlador potente si es que la presión arterial desciende a menos de 80, incluso a menos de 60, ¿no? Algo que no hacía el reflejo de baroreceptores. Bien, entonces ocurren los mecanismos similares. En este caso, se estimulan los quimiorreceptores. Ya saben, si es carotídeo, va a haber una comunicación con el nervio de Hering y después con el nervio glosofaríngeo y ocurren los mismos mecanismos que se los comenté hace un momento, ¿no? Mientras que si se estimulan los quimiorreceptores aórticos, pues van a ir directamente a través del nervio vago a estimular los núcleos del tracto solitario. Bien, algo importante que se menciona de estos quimiorreceptores es que ellos actúan mejor, o sea, tienen una mayor predominancia si es que hay cambios de hipoxia, y esto refiriéndome más que al sistema cardiovascular, sino al sistema respiratorio, ¿no? Ahí es donde van a actuar más, en el sistema respiratorio. Pero igual, ellos también tienen función acá en la regulación de la presión arterial. Bien, algo más que le mencioné es una alteración o una respuesta frente a la isquemia del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué ocurre acá? A ver, ya. Si es que hay una disminución de la presión arterial, esto es secundario a un descenso de flujo sanguíneo, por algo es isquemia, ¿bien? Hay un descenso de flujo sanguíneo a nivel cerebral, pues esto me puede conllevar a justo a la isquemia cerebral. Entonces, esta misma va a funcionar como un estímulo para el centro caudal, ventral, medular, es decir, el bulbo raquídeo, ¿bien? Y esto pues va a generar una estimulación simpática, ¿no? Estimula al centro simpático, por lo tanto se espera que haya una vasoconstricción. Esto genera una vasoconstricción generalizada y esto me va a tender a aumentar la presión arterial.
E incluso se menciona que esta vasoconstricción generalizada puede llegar a ocluir los vasos sanguíneos. Y acá es donde podemos comentar como ejemplo la oclusión que se va a dar a nivel de la arteriola aferente. Acá lo voy a dibujar. De la arteriola aferente, bien, renal. Entonces, ya. ¿Qué es lo que ocurre? Como hay una vasoconstricción, esta vasoconstricción puede llegar incluso a ocluir, ¿no? Puede llegar a ocluir esta arteriola aferente, por lo tanto habría un menor paso de flujo sanguíneo, menor tasa de filtración glomerular, ¿no? También por ello menor presión interglomerular. Bien, ¿y esto qué va a ayudar? A que haya una mayor retención de líquido, mayor retención de sangre, y por lo tanto, pues me va a ayudar al aumento de la presión arterial. ¿No? Entonces, esto es lo que va a ocurrir. Ahora, se menciona que esta respuesta isquémica del sistema nervioso es uno de los activadores más potentes, ¿no? Es uno de los más potentes en el sistema de vasoconstricción simpático y que tiene un mayor grado de activación, sobre todo a los 15 a 20 milímetros de mercurio. Es decir, si la presión tiene un gran descenso, generalmente por hipovolemia, ¿bien? Pues se va a activar esta respuesta